comunicación con Oscar Cuartango. Él es abogado, obviamente, además de ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y también es el fundador del grupo Descartes, que tiene esta página que siempre recomendamos, porque ahí están nuestros materiales que producimos aquí los sábados, que son 1000 caracteres. Oscar Cuartango, ¿cómo le va? Acá Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti los saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Buenos mediodías. Buenos mediodías. Estoy muy bien en lo personal y quiero comenzar diciendo que ayer se cumplieron 50 años de la Ley de Contrato de Trabajo promulgada en el mes de septiembre del año 74. Claro. En la Plaza de manera de Mayo. que es una paradoja que tengamos esta entrevista vinculada con las reformas precisamente de la ley esa que le costó la vida a su autor, que fue Norberto Centeno, ¿verdad? Cierto, claro. Cierto. Claro, en la noche, la llamada noche de las corbatas. De las corbatas. Exactamente, Sí. exactamente. Y bueno, una gran presentación también, porque fue tras la muerte del general Perón, ¿no? Claro, que se promulga claro. que había sido en junio, con el reparto de todas aquellas copias. No recuerdo ahora si eran 1000 copias o más de 1000 copias, no recuerdo, 1.000.000 de copias, no recuerdo el número. Pero bueno, también lo podemos ver por el lado de cómo les ha costado hacerle un poco de mella a la ley de contrato de trabajo, ¿no? Por supuesto, inclusive se mantiene incólume en lo que hace a los institutos esenciales, es decir, por ejemplo, en esta ley aprobada por el Congreso, tuvo que retroceder mucho en las aspiraciones del decreto de necesidad y urgencia originario, porque en ese decreto se cambiaba prácticamente el sistema indemnizatorio, en tanto que ahora se lo mantiene y se lo torna optativo en lo que hace a la implementación de nuevos sistemas, con relación, sometiéndolos a las consideraciones de la negociación colectiva y inclusive a la aceptación individual de cada trabajador. Si bien en este último aspecto va a estar viciada la voluntad del trabajador ante la necesidad de conseguir trabajo, ¿verdad? Oscar, usted señalaba, instituciones que siguen bancándose, digamos, pero una de las cosas que rompe esta reglamentación, la ley bases, también el decreto hasta que la Corte decida, pero sobre todo esta ley bases y esta reglamentación, es que va en contra de aquel principio de progresividad, digamos, que sí tiene que ser siempre para mejor. O sea que desde el vamos mal, ya está fuera de foco constitucional, ¿no? Mira, tiene unos aspectos inconstitucionales esta ley que van a exacerbar lo que ellos denominan despectivamente la litigiosidad y la industria del juicio. Es decir, yo creo que no hay tal industria del juicio, que simplemente se hacen juicios, los abogados hacen juicios porque los empleadores cumplen la normativa laboral. Y inclusive la industria del juicio no es tal, porque en realidad, con relación al incumplimiento de la normativa laboral, que prácticamente el 50% de la clase trabajadora activa está como situación de no registrado o en negro, los índices de litigiosidad no solo que no se han desbordado, sino que por el contrario son bastante modestos. Claro. Sí. Y si se dice eso para señalar a abogados que defiendan trabajadores, bueno, los verdaderos dueños de eso son ellos, que directamente redactaron la ley bases, los abogados de las grandes empresas, ¿no? Y redactaron el decreto. Yo incluso afirmo que no fue obra de Sturzenegger sino que fue obra de la ley bases en todos sus capítulos prácticamente fue diseñada por los grandes estudios de las grandes empresas y de la unión industrial en todos sus aspectos y a la medida de sus mandantes, que son las grandes empresas. Lo que hizo Sturzenegger fue una compilación
y armonizar los distintos aspectos entre ellas. Fíjate vos que en el tema del derecho administrativo han ido a una cuestión tan profunda como la siguiente, que puede pasar desapercibida, pero es ante la negativa o el silencio de la administración pública, ante el silencio de la administración pública intimada para pronunciarse, se considera que procede afirmativamente la respuesta, es decir, que dice que sí, cuando en realidad toda la doctrina y la normativa anterior decía que no, es decir, ante el silencio de la administración pública no se puede considerar afirmativa la respuesta. Claro. Desprotege al Estado en ese sentido. Y además lo desprotege no en beneficio de los trabajadores o de los empleos públicos, sino en beneficio de las grandes empresas. Sí. Un Estado intimado a cumplir una prestación ante el silencio es afirmativa. Claro, y otra pregunta sobre ese punto de la cuestión de estos estudios de abogados donde claramente redactaron eso. ¿Alguien puede creerle todavía y en esta altura que van a dar más trabajo y van a generar empleo de calidad como dicen los mentores de los grandes medios? Ni de no calidad, no van a generar empleo, porque la generación de empleo no depende de la legislación laboral, mal que les pese, depende del nivel de actividad económica. Es decir, nadie puede querer tener a una persona en su empresa, en su establecimiento o en su casa si no la necesita porque le molesta, aunque sea gratis. Cuartango, ¿cómo queda la situación de los actuales empleados? Es decir, el empleador puede obligarlos a decir, bueno, a partir de ahora vas a tener que aportar al cese al fondo de cese, y bueno, y estar sujeto a eso, o digamos el empleado actual va a estar protegido por la indemnización si lo llegan a despedir. Bueno, eso todavía queda mucha tela para cortar sobre estos temas, sobre los temas de la ley y de la reglamentación. Pero en el caso puntual de tu pregunta, la respuesta es que mientras no se apruebe por negociación colectiva un nuevo sistema, está vigente siempre el de la ley de contrato de trabajo originaria, la cual se cumplen 50 años hoy, que es la indemnización por despido de un mes por cada servicio de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses, más los preavisos correspondientes, etcétera, etcétera. Lo que sí debo advertir es una cosa, si se llega a aprobar en algún convenio colectivo de alguna rama o actividad la implementación de otros sistemas indemnizatorios, va a ser necesaria la voluntad individual de cada trabajador para que eso entre en vigencia, ¿verdad? Claro. Los trabajadores nuevos no tengo ninguna duda de que van a ser forzados, porque si no, no los van a tomar. Entonces, entre no quedar desocupado o aceptar las condiciones leoninas de un fondo indemnizatorio de cese, van a firmar sin ninguna duda. Precisamente en eso se funda el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales que esta ley pretende hacer tabla rasa. Y de ahí también van a surgir innumerables planteos de inconstitucionalidad. Pero lo cierto del caso es que debe advertirse a la dirigencia sindical que no pueden alegremente aceptar crear estos fondos, porque de lo contrario abren una caja de Pandora. Todos los trabajadores van a ser presionados para que acepten esa nueva forma. Claro. Oscar, es demasiado, no sé cómo decirlo, o sea, es tironear mucho suponer que casi es un sistema de FJP chiquito para este tema, digo, por el negocio que va a representar. No me atrevería a decirlo, puede ser, digamos que no tengo dudas de que puede ser la intención del actual gobierno. Claro. Pero no lo puedo afirmar. Claro, está bien. En esto del cese el fondo de los ceses, ¿no? Que plantea en uno de los puntos que puede ser individual y colectivo,
¿Qué significa eso? ¿Que se pueden agrupar los trabajadores a hacer un fondo común o que puede participar el sindicato, por ejemplo? No, está expresamente vedado eso, está expresamente vedado. Claro, afortunadamente. Sí, porque es bastante tramposo eso, ¿no? No, por eso digo, en ese sentido no ha habido alguna pluma ágil que introdujo la prohibición. Es una tómbola. Bueno, vamos al pozo. Y lo otro que quería preguntarle es decir el tema de las mujeres trabajadoras, ¿no? Que es más o menos ir a trabajar hasta el momento de parir, digamos. Bueno, no te preocupes, te llamamos la ambulancia de acá si rompes bolsa. Yo no le asignaría tanta importancia a eso porque inclusive la ley actual autoriza al trabajar, es decir, permite compensar hasta los 90 días de maternidad. Si no fueron tomados antes, los permite compensar en la... Está bien, pero... posteriores. No cambia la obligatoriedad, digamos, porque yo puedo... porque si no tengo que intervenir ahí con una cuestión de médica, ¿no? Como no modifica la presunción de... Es decir, también todo esto da mucha tela para cortar, como dije. Porque si se generan los nuevos fondos, la protección contra el despido por matrimonio o por nacimiento cae en el desuso, es decir, hay un fondo único y se acabó con todo, y con las indemnizaciones agravadas, ¿verdad? Que parece ser el camino que buscan ellos, porque inclusive se dice que para regularizar el trabajo no registrado se reducen las multas al trabajo no registrado. Es decir, es como decir que se reduce la pena por homicidio para evitar los homicidios. Los homicidios, claro. Sí. Sí. Es decir, es un absurdo. Incluso se cambia el destino, es decir, la 24013, la ley establece que las mal llamadas multas, porque en realidad son indemnizaciones compensatorias de los padecimientos por no haber estado registrados X cantidad de tiempo, estén dirigidas al trabajador. Y ahora se las cambia, se las hace, primero se las reduce y se las hace cobrar a las PYME. Claro. Con lo cual se va a dar la situación paradojal de que no se van a cobrar nunca, porque yo he ejercido la profesión como abogado laboralista durante 40 años antes de ser ministro. Y de los miles de telegramas que mandé notificando a la PYC situaciones de trabajo no registrado, jamás me enteré de que hubieran procedido respecto de algún empleador con alguna medida, ni siquiera una llamada telefónica. Oscar, bueno, podríamos seguir, pero me quedo muy fuerte con esto de, falta mucho todavía para discutir sobre esta reglamentación. Entonces lo quiero correr hacia lo político. Quienes votaron esa ley bases, o quienes representan al campo nacional popular en términos políticos, veían esto, o sea, entienden de qué se trata estos cambios. ¿Realmente pueden quedar solo protegidos por decir, es lo que la gente votó? Lo que pasa es que la oposición no está a la altura de las circunstancias, vamos a ser totalmente honestos. Es decir, hay que dar un debate, hay que reformar la legislación laboral adecuándola a los nuevos contextos tecnológicos e incluso sociales. Yo digo que sí. Claro. Ahora, hay que hacer algunas contrapropuestas, hay que dar el debate, y esto no se está haciendo. Se planteó votar por la afirmativa o por la negativa, y no es así la cuestión. Claro. Es simplificar la cosa, hay que plantear una reforma laboral, sí hay que plantearla, sin menoscabo del derecho de los trabajadores, es incluso porque está obligado constitucionalmente por el principio de progresividad. Claro, eso. Oscar... Sí. No, termine. No, eso que decía que está vedado por el principio de progresividad. Hay casos dudosos porque, por ejemplo, en un convenio colectivo, cuando se negocian generalidades y especificidades, por ahí se puede ceder algo a la baja en función de obtener algo a la suba.
digamos, ¿no? Y más, a lo mejor más para lo macro. Y eso no es tan claro como 2 más 2 es 4. Hay que buscar un equilibrio y una evaluación general del convenio. Pero en el caso de la legislación, cuando se retrocede, se retrocede. Sí, claro. Esto entramos en un terreno, en el terreno político que planteaba Jorge Benedetti. Digo, la oposición en cuanto a legisladores, pero digo, cuando se habla de la reforma, digo, desde las organizaciones sindicales, si queremos, cuando se habla de la reforma no se explicita exactamente cuáles serían las reformas. Y yo entiendo que es muy difícil explicitar algunas reformas sobre este modelo de país que tenemos. No, bueno, ese es primero hay que establecer cuál es el proyecto del país. Digo, es decir, ¿qué legislación además, necesitamos a partir de qué producimos? Claro. ¿No? Total y absolutamente de acuerdo, sí, claro. sí, pero incluso puede haber normas específicas. Por ejemplo, hay una ley que marca rumbo, que es la ley de teletrabajo, sancionada durante la anterior composición del Congreso Nacional, ¿verdad? Y de la cual ni siquiera se habló acá, cuando con la guadaña y la motosierra, ni siquiera se mencionó esa ley para ser reformada, de manera que inclusive se debe presumir que fue aceptada o que está aceptada por el oficialismo. Y es un claro ejemplo. Es decir, había en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación del Trabajo, se hizo una tarea ímproba en ese sentido. Había 15 proyectos que se sintetizaron en uno solo y se votaron casi por unanimidad. Creo que hubo un par de abstenciones y un par de votos en contra y una decena de abstenciones. Lo cual muestra que el camino es el camino del diálogo. La actividad legislativa es una actividad de bordado fino. Además, no hay una ley única ideal. Está la ley posible en función de las circunstancias. Y eso es el camino que tenemos que transitar, un camino de diálogo, de razonamiento y de compromiso con los intereses del país. Acá se hizo unilateralmente en función de los intereses de los grandes grupos empresarios de capital concentrado, nacionales y multinacionales en su mayoría, y sin tener en cuenta los intereses ni del país, ni de los trabajadores, ni de las pequeñas y medianas empresas. Por eso yo digo que esta ley no va ni a generar blanqueo, porque desconoce la realidad de la problemática del trabajo en negro y no fue al fondo de la cuestión, y porque además no va a generar nuevos empleos, porque tampoco es un problema legislativo, sino que es un problema de niveles de actividad económica. En un proceso recesivo no se puede generar nuevos empleos. Y si se va a la inversión del capital concentrado, se va a grandes inversiones con muy poca demanda de mano de obra. En tanto que son las grandes dadoras de mano de obra las pequeñas y medianas empresas, que en función del capital invertido generan mucha más mano de obra que las multinacionales. No nos olvidemos que el 75%, el 75% de la mano de obra ocupada está ocupada por pequeñas y medianas pymes, que están siendo y van a seguir siendo destrozadas porque por la apertura de las importaciones y por la ley del RIGI, que habilita no solo contra la inversión de sumas de dinero importantes, la libre entrada de productos y hasta de mano de obra y de personal calificado en el país. Sí. No, le iba a preguntar eso, pero creo que queda respondido, que era cómo afectaba la ley a las pequeñas y medianas empresas, digamos, a las pymes. Las va a destrozar, ya eso lo vivimos en los 90. Claro. Las está destrozando, porque ahora se han cerrado muchas pequeñas y medianas empresas. Sí, el otro día planteaban eso en una entrevista con el presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina, que planteaba eso, ¿no? Que el tema indemnizatorio y todo eso para las pymes era particularmente un ataque. El tema del trabajo no registrado, por ejemplo, que fundamentalmente se dan las pequeñas y medianas empresas. Claro.
Y tendría que ser, la condonación tendría que ser plena, total, es decir, no restaseada o parcial como se propone esa ley. Pero tampoco se puede ignorar una realidad, que es que la mayoría del trabajo no registrado tiene planes sociales. Y que no se sabe si primero el huevo o la gallina, si tienen planes sociales porque están no registrados o si están no registrados porque tienen planes sociales. Pero lo cierto del caso es que la situación es esa. Entonces hay que buscar una forma en que se acompase la incorporación al registro con el mantenimiento del plan social. Por ejemplo, un año al 100%, un año al 50%, y un año al 25%, o lo que fuere. Pero digamos, no se puede cortar el plan social contra el blanqueo, porque de lo contrario, y tampoco se lo puede deducir de la remuneración. Claro. Oscar, porque de esa manera se puede inducir al trabajador a registrarse, porque sigue cobrando el plan durante un año, con una perspectiva de cobrarlo al 50% por 2 años, y al 25% por 3, y por otro lado, evita la resistencia a incorporarse al trabajo no registrado, porque no se ha perdido la cultura del trabajo, se ha perdido la cultura del trabajo registrado. Claro. Quien más, quien menos, los que tienen planes, todos trabajan. Sí, claro. Los pobres con nacionales nuestros, o digamos, ciudadanos que viven en el país y que están cartoneando en la ciudad de Buenos Aires, son trabajadores y están trabajando. Sí, totalmente. Oscar, en términos políticos y hablando de lo que es el sector del trabajo y de sus organizaciones, ¿es optimista en la salida de este embrollo? Yo soy naturalmente optimista, pero moderadamente optimista, porque digo, Lenin decía que no hay nada más pernicioso que el optimismo infundado, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto es una afirmación que no la digo como una expresión de deseo, pero no le veo un buen destino a este gobierno, es decir, termina mal o peor. Y yo no deseo eso, pero es como la ley también, la ley va a ir al fracaso en los dos temas principales que pretende o que enuncia solucionar, que son el trabajo no registrado y la creación de nuevos puestos de trabajo. No, claro, sí. Y tampoco es una expresión de deseo, es una convicción desde el razonamiento. Obviamente, sí. No es, sin trabajo no hay legislación. Claro. Que se pueda, que sea exitosa. Oscar, muchísimas gracias por atendernos y bueno, vamos a seguir conectados a través de 1000 caracteres o al aire. Bueno, ha sido un gusto y está a disposición de ustedes.